Cuando se aplica una estimulación nerviosa o eléctrica, la fuerza generada por un músculo completo refleja el número de unidades motoras activas en un momento dado. Una contracción muscular fuerte implica que se activan muchas unidades motoras y cada una desarrolla su tensión o fuerza máxima. Una contracción muscular débil implica que se activan menos unidades motoras, pero cada unidad motora desarrolla su tensión máxima. Al aumentar el número de unidades motoras activas, podemos producir un aumento constante de la fuerza muscular, un proceso denominado reclutamiento de unidades motoras. Entonces, cuando el estímulo es débil, pocas fibras se contraen, por eso la contracción también es débil. Si el estímulo es intenso, se van a contraer muchas fibras y la contracción va a ser mayor. Entonces, dependiendo de la intensidad del estímulo, se van a reclutar menos o más fibras, ¿no? O unidades motoras. Ya saben, la unidad motora es la unión neuromuscular, ¿no? Independientemente entonces del número de unidades motoras activas, una sola contracción estimulada de todo el músculo esquelético se denomina contracción muscular. El seguimiento de una contracción muscular se divide en tres fases: el periodo de latencia, la fase de contracción y la fase de relajación. El periodo de latencia es un breve lapso entre la estimulación muscular y el inicio de la respuesta muscular. Aunque no se genera fuerza durante este periodo de latencia, ¿no? Los miofilamentos utilizan el ciclo de puentes cruzados y el músculo desarrolla tensión. Entonces, ¿qué significa esto? Que el periodo de latencia no hay contracción, no hay fuerza, pero ya hay una serie de eventos que se están desarrollando, como la activación de la troponina y que la tropomiosina se desplace, que deje descubiertos los puntos activos, que la cabeza de miosina se una, se fosforile, ¿verdad? Todos esos eventos antes de la contracción se van dando en el periodo de latencia. Bien, la relajación se produce al finalizar la contracción y el músculo recupera su estado de reposo y longitud normales entonces, ¿no? Bien. En esta actividad se estimulará entonces una contracción isométrica o de longitud fija de un músculo esquelético aislado. Esta actividad permite investigar cómo la intensidad de un estímulo eléctrico afecta a la función muscular completa. Ten en cuenta que en estas simulaciones implican estimulación indirecta mediante un electrodo colocado en la superficie del músculo. La estimulación indirecta difiere de la situación in vivo, donde cada fibra muscular recibe estimulación directa a través de una terminación nerviosa. Esa terminación nerviosa que hace liberar acetilcolina, esta abre los receptores nicotínicos, que son canales de sodio, entra el sodio y produce el potencial eléctrico. Aquí no va a haber acetilcolina, sino directamente se va a aplicar una energía eléctrica. Sin embargo, aumentar la intensidad de estimulación eléctrica imita cómo el sistema nervioso aumenta el número de unidades motoras activadas. Entonces, si vamos a hacer un estímulo débil, se van a activar pocas unidades motoras. Si va a haber un estímulo eléctrico fuerte, muchas unidades motoras. El voltaje del umbral es el estímulo más pequeño requerido para inducir un potencial de acción en la membrana plasmática de una fibra muscular o sarcolema. A medida entonces que el voltaje del estímulo a un músculo aumenta más allá del umbral, la cantidad de fuerza producida por todo el músculo también aumenta. Este resultado se produce porque a medida que se suministra más voltaje a todo el músculo, se activan más fibras musculares y por lo tanto aumenta la fuerza total producida por el músculo. La tensión máxima en todo el músculo se produce cuando todas las fibras musculares han sido activadas
por un estímulo suficientemente fuerte, denominado voltaje máximo. Entonces, cuando ya están todas las fibras estimuladas, va a ser el voltaje máximo el que se va a aplicar. La estimulación con voltajes mayores que el voltaje máximo no aumenta la fuerza de contracción. Este experimento es análogo e imita con precisión la actividad muscular in vivo, donde el reclutamiento de unidades motoras adicionales aumenta la fuerza total producida. Este fenómeno se denomina reclutamiento de unidades motoras. Lo que quiere decir que una vez que se ha producido el estímulo máximo, así el estímulo sea mayor, ya no hay más fuerza, porque no hay más unidades motoras que reclutar, ya todas están reclutadas, ¿no? ¿Qué equipamiento se va a utilizar? Un músculo esquelético intacto y visible diseccionado de la pata de una rana. Antes, como les comenté, creo en la primera clase, hacíamos aquí el experimento con sapos. Primero los anestesiábamos, luego los sacrificábamos y diseccionábamos la pata, el músculo del sapo. Y a ese músculo le aplicábamos una energía eléctrica, digamos, hacíamos pruebas con una energía eléctrica con baterías, ¿no? de estas pilas grandes. Hoy en día ya no hacemos eso porque estamos con un compromiso con la naturaleza, cada vez hay más depredación, no podemos nosotros también contribuir a eso, ¿no? Porque en cada práctica se mataban, qué sé yo, 10, 15 animales, y era realmente mucho. Bien, entonces aquí vamos a imitar exactamente lo que se hacía en el laboratorio. Un estimulador eléctrico que suministra la cantidad y duración deseadas del voltaje, un soporte del voltaje que incluye el transductor de fuerza para medir la fuerza que va a desarrollar el músculo, y un osciloscopio que va a mostrarnos la contracción muscular de la fuerza activa, pasiva y total del músculo. Bien, entonces vámonos rapidito a hacer el experimento. Primero, el músculo esquelético está inervado por ¿qué fibras nerviosas? Simpáticas, parasimpáticas, motoras, interneuronas. ¿Qué neuronas? Motoras, ¿no es verdad? Bien, comprobamos la respuesta. Vámonos al próximo. Un único potencial de acción que se propaga a través de una acción motor da como resultado varios potenciales de acción y varios eventos contráctiles. Varios potenciales de acción y un único evento contráctil. Un único potencial de acción y varios eventos contráctiles. Un único potencial de acción y un único evento contráctil. ¿Cuál será? C. ¿Seguro? Sí. O sea, eso quiere decir que el músculo se contrae varias veces. ¿O es una sola contracción? Es el P. ¿Cuál será? Bueno, ponemos, si ustedes quieren, C. ¿Qué dicen? A ver. D. D. Les daremos el gusto a los de D. Ah, D. A, B, C, A, D. Ese es el correcto. Entonces, el músculo esquelético en reposo, en el músculo, el calcio, ¿dónde se almacena? El retículo sarcoplasmático. En el retículo. Durante el periodo de latencia de una contracción isométrica, los filamentos de actina y miosina se deslizan uno sobre el otro, provocando que el músculo se acorte. La fuerza es generada por el músculo. Ocurren los eventos celulares involucrados con el acoplamiento, excitación y contracción. Se produce una única contracción. C, ¿no? C. Porque ahí todo lo que quiere decir, el ciclado se va a producir. Que es
son estos eventos de acoplamiento, excitación y contracción. Bien, hemos completado y entregamos. Ahora vean, dice, tengan en cuenta que el voltaje del estímulo está configurado en 0 voltios. Selecciona estimular para aplicar el estímulo único, pero aquí, antes de que nos haga una mala pasada nos vamos a venir. Vamos a seleccionar estimular, pero vean, aquí está el equipo que estamos usando, ¿no? En este experimento. Tenemos la pata, el músculo de la pata de la rana en el soporte. Este soporte además tiene un electrodo que va a descargar la energía eléctrica. Este soporte es capaz además de transmitir la fuerza. Cada vez que se contrae va a haber una fuerza y va a medir la fuerza. Todo eso se va a transmitir a este osciloscopio, esta pantalla, donde vamos a ver la fuerza desarrollada por el músculo y también el tiempo que tarda en desarrollarse la contracción y si se desarrolla o no. Aquí vamos a ver en una línea de colores qué pasa, si hay fuerza, no hay fuerza, si hay estímulo, no hay estímulo. Nos dice entonces que ahorita es 0 voltios, ¿no? Y nos pide que hagamos la simulación. Ha habido la descarga eléctrica y fíjense en fuerza cuánto se ha producido. 0. Entonces no ha habido. ¿Por qué será? Porque no ha habido voltaje, ¿no es verdad? Perfecto. Entonces no ha habido voltaje. Vamos a registrar los datos. Ahora nos pide que próximo. Bien, tenemos una pregunta. ¿Cuál será la respuesta aquí? Que se observa en la pantalla, dice. No hubo activación de las fibras musculares esqueléticas por el estímulo. Este bajo voltaje activa solo unas pocas fibras. Una vez que el músculo esquelético está aislado del cuerpo y montado del soporte, ya no puede generar. ¿Cuál será? No hubo activación de las fibras por este estímulo, ¿no es verdad? Muy bien, enviamos nuestra pregunta y continuamos. A ver, entonces nos dice que aumentemos el voltaje a 0,2 voltios, ¿no? Entonces nos venimos aquí y aumentaremos el voltaje. Aquí tenemos el voltaje 0,2 nos pide, ¿no? Y que estimulemos. ¿Cuál es la respuesta? Fíjense, aquí está la fuerza que ha desarrollado el músculo también, ¿no? No solamente está la línea del osciloscopio que sigue plana, sino que aquí, ¿qué nos dice? Que no hay ningún tipo de fuerza que haya desarrollado el músculo. Bien. Bueno, vámonos al próximo. Seleccionamos el botón de registrar, registramos. El próximo. Y vamos a, dice que vayamos aumentando, dice en 0,1 la estimulación de 0,1 voltios a la estimulación del músculo, ¿no? Y debemos estimular y conforme vayamos haciendo cada estimulación, vayamos grabando los datos hasta el momento en el que haya una estimulación. Veamos que hay fuerza, que hay respuesta del músculo. Vámonos rápidamente, entonces, 0,3, estimulamos, ¿hay respuesta? No. No hay respuesta. Entonces, grabamos el dato. Vamos a 0,4, estimulamos, ¿hay respuesta?
No hay, y fíjense aquí en la fuerza sigue en 0 también, ¿no? Grabamos. Ahora, 0,5, estimulamos. ¿Hay respuesta? Perfecto, grabamos. 0,6. Estamos aumentando gradualmente, ¿ven? Hasta llegar. ¿A dónde queremos llegar? Cuando se estimule, ¿a qué punto hemos llegado? ¿A qué tipo de estímulo? Vamos a llegar al umbral, pero no hemos llegado al umbral de despolarización. ¿Recuerdan el umbral de despolarización? ¿Qué es? Es el voltaje mínimo necesario para que se produzca la despolarización. Aquí no hay umbral todavía. Entonces, ¿ya hemos grabado este? Todavía no está grabado. 6. Bueno, ahora sí, vamos. Ya. 7. Estimulamos. Nada. Grabamos. Subimos a 8. Estimulamos. Ya estamos en 8, ¿no? .8 de voltaje. Y ahora, sí. ¿Qué ha pasado? Vean la línea. Hay una variación en la línea. Sí. Y en la fuerza. Sí. ¿Cuánto? 0,02. Entonces, fíjense, ahora sí ya se ha producido la despolarización. Aunque el estímulo ha sido pequeño, con 0,8 voltios, igual ya se ha despolarizado, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que ha habido fuerza, ha habido contracción. ¿Por qué? Porque se han reclutado un número pequeño de unidades motoras, que se han contraído al máximo cada una, pero son unas cuantas de todas las unidades motoras que tiene este músculo. Bien, entonces hemos llevado al umbral de despolarización, ¿no? Bien. Ahora, hasta aquí nos pide que lleguemos al umbral. Entonces, vamos a la próxima. La pregunta dice, ¿cuál es el voltaje de estímulo más bajo que induce la fuerza activa? Estímulo servil, estímulo voltaje umbral, voltaje mínimo, estímulo adecuado. Mínimo, umbral. O sea, recuerden, el mínimo necesario se llama umbral, ¿no? Hemos llegado al umbral de despolarización. Bien. ¿Y cuánto había sido el umbral? 0,8 voltios, ¿no? Ya, muy bien. Ahora nos pide que volvemos los datos. Listo, hemos borrado los datos y vamos a la próxima. Una nueva pregunta. A medida que el voltaje del estímulo aumenta de 1 voltio a 10 voltios, ¿qué sucederá con la cantidad de fuerza activa generada con cada estímulo? La fuerza activa aumentará continuamente, la fuerza activa no aumentará por encima del valor observado cuando se aplica 1 voltio. La fuerza activa primero aumentará y luego se estabilizará en un valor máximo a medida que aumente el voltaje del estímulo. La fuerza activa primero aumentará y luego disminuirá, el músculo se incendiará. ¿Qué pasará? ¿Qué creen? ¿Qué dices? Creo que la fuerza solo lleva un tope.
¿Qué opinan? ¿Aumentará o no aumentará para empezar? Sí, aumenta. Aumentará y luego disminuirá, aumentará y va a llegar a un punto en que ya no va a aumentar más, o la fuerza va a ir aumentando hasta el infinito. ¿Cuál será? Estabilizará en un valor máximo C, C. la fuerza activa C. primero aumentará y luego se estabilizará a un valor máximo Sí. a medida que aumenta el voltaje. ¿Por qué? Porque ya se han reclutado todas las fibras, ¿no es verdad? Y así aumentemos 10 veces el estímulo, ya no hay más fibras que se contraigan, porque recuerden, con un estímulo, la fibra que se estimula se contrae al máximo, ya no se puede contraer más a pesar de que haya un mayor estímulo. Lo que va a haber es mayor reclutamiento de unidades motoras, ¿no? Entonces, pongamos esto aquí, enviámosla. Ahora dice que aumente el voltaje a 1 voltio y luego seleccionamos estimular. Entonces, vámonos rápidamente a hacer lo que nos pide la prueba. Entonces, aquí llegamos a 1 voltio y estimulamos. Y vean, ¿qué quiere decir? Que ya hemos pasado el umbral y este estímulo, que es mayor que el umbral, ha reclutado un mayor número de unidades motoras. Por eso la fuerza es mayor. ¿Cuánto es la fuerza? 0,15. 0,15, ¿no? Bien, entonces vamos a grabar los datos. No nos pide grabar datos. Ya está grabado. Próximo. Muy bien, ahora nos pide que vayamos aumentando gradualmente de 0,5 en 0,5 voltios hasta que lleguemos a 10 voltios, y cada que hagamos el estímulo vamos a registrar, ¿sí? Entonces haremos una cosa para apurarnos, ¿no? Ahí tenemos la pantalla. Ya. 0,5, ¿no? Vamos a 1,5. Estimulamos. Aumentó la fuerza. ¿A cuánto? 0,43. 0,43. Aumentamos ahora, vámonos hasta 2,5. Estimulamos. Más todavía, ¿no? Vean, más unidades motoras que se van reclutando. Registramos. Vámonos ahora ya hasta 5 de una vez. 5, porque tenemos que llegar hasta 10, nos ha pedido, ¿no? Entonces llegaremos a 5. Mucho más fuerte, ¿no? La contracción, más intensa la contracción. ¿Cuánto está? En 1,51. Grabamos. Ahora vámonos hasta 7,5 de una vez, para no ir de 5 a 5, si ya vemos que está aumentando, ¿no? Estimular. Pero observen cómo gradualmente ha ido aumentando desde el estímulo menor, pero ahora el aumento ya no es tan intenso, ¿no? Fíjense, ¿cuánto es ahora? 1,78 de 1,51, y podemos ver también en el gráfico que la distancia entre estos dos puntos es menor que entre este y este. Entonces el estímulo, ya se están reclutando la mayor cantidad de unidades motoras. Grabaremos. Ahora entonces vayamos con cuidado hasta 8. Estimulamos. Vean, ya no ha subido mucho, ¿no? 1,81, pero sigue aumentando el estímulo. Grabamos. Vamos ahora, ya está. Sí. Ahora nos vamos hasta 8,5. Estimulamos. Apenas ha aumentado un poquitito más, vean, de 1,81 a 1,82, cada vez es ya casi
todas las unidades motoras están siendo reclutadas, ya no hay más que reclutar, o quedarán algunas, a ver, veamos. Entonces grabamos y vámonos a 9. 9. Estimulamos y ¿qué ha pasado? Ya no hay. Ya no hay más. Hemos llegado al máximo entonces de fuerza de contracción que puede desarrollar este músculo con 8.5 voltios de estimulación. Significa que ya no hay unidades motoras, todas se han activado. Pero grabaremos e iremos a 9,5. Estimulamos. ¿Qué pasó? Nada, ¿no? Grabamos y como nos pide llegar hasta 10, llegaremos a 10. 10. Estimulamos. Nada. Es incluso un voltio más por encima. La fuerza máxima que podía desarrollar era 1,82 kilogramos. Entonces, hemos visto en este experimento dos cosas. Uno, que para que el músculo se contraiga, primero tiene que llegar a un voltaje mínimo que lo conocemos como umbral de despolarización. Si no llega al umbral, no se va a despolarizar, y si no se despolariza, no hay contracción. Sí, por una parte. Por otra parte, hemos visto que hay cuanto mayor sea el estímulo, con mayor fuerza responde el músculo, pero esto se debe a que va reclutando, van habiendo más unidades motoras, más fibras que se van contrayendo a medida que aumente el estímulo, hasta que llegamos a un estímulo máximo. Este estímulo máximo significa que se han reclutado todas las unidades motoras y ya no se puede desarrollar mayor fuerza de contracción, ¿no? Por otro lado también, fíjense, aquí está el periodo de latencia, ¿no? Este periodo de latencia es el tiempo que tarda entre el momento de la estimulación hasta el inicio de la contracción. Si en este periodo de latencia, entonces aquí en esta partecita, vean, plana, ¿qué ha ocurrido? Todo el proceso de acoplamiento, excitación y contracción, ¿no? El ciclado de los puentes activos, si quieren, se ocurre aquí. Bien, entonces, este experimento nos aclara un poco cómo funciona un músculo con el estímulo eléctrico. Ahora, vean, normalmente en vivo aquí no hay un electrodo, ¿no? ¿Qué hay aquí? Una terminación nerviosa del nervio esquelético. Este nervio, cuando llega el potencial de acción, ¿qué libera? Acetilcolina. Esa acetilcolina es la que va a producir que se abran los canales de sodio. El sodio ingresa y ¿qué produce? La despolarización, ¿sí? Necesaria para que el músculo se contraiga. La despolarización va a permitir que los canales de calcio que están en los retículos sarcoplásmicos se abran y el calcio se una al complejo troponina, tropomiosina y se produzca toda la contracción. Bien, vamos rápidamente a nervioso. Ya hemos visto. Veamos ahora otro experimento que es el potencial de membrana en reposo. Aquí ya vamos a ver este potencial de membrana en reposo en una neurona. Dice definir el término potencial de membrana en reposo, medir el potencial de membrana en reposo en diferentes partes de la neurona, en el axón y en el soma. Determinar cómo el potencial de membrana en reposo depende de las concentraciones de potasio y de sodio, y comprender las conductancias iónicas, o sea, las conductancias de los canales iónicos involucrados en el potencial de membrana en reposo. ¿Cuáles son estos canales?
principalmente y fundamentalmente sodio y potasio, ¿no? Como hemos visto. Bien, entonces nos iremos rápidamente a hacer un repaso de lo que es el potencial de membrana en reposo. Bien, el potencial de receptor, que es el que se da en los receptores sensitivos, los potenciales sinápticos, que son entre dos neuronas, ¿no? En la sinapsis, y los potenciales de acción son señales importantes en el sistema nervioso. Estos potenciales se refieren a los cambios en el potencial de membrana con respecto a su nivel de reposo. En esta actividad se explorará la naturaleza del potencial de reposo. El potencial de membrana en reposo es, en realidad, una diferencia de potencial entre el interior de la célula, entre el líquido intracelular, y el exterior de la célula, el líquido extracelular, a través de la membrana. Entonces hay una diferencia eléctrica entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Es una condición de estado estacionario que depende de la permeabilidad de la membrana a los iones en reposo y de las concentraciones intracelulares y extracelulares de los iones a los que la membrana es permeable. Recuerden, en el exterior de la célula domina el sodio y en el exterior de la célula hay una carga, digamos, más positiva por la presencia del sodio principalmente, ¿sí? Aunque hay otros cationes también, pero es el sodio el que va a determinar. En cambio, en el interior de la membrana, aunque hay potasio, es más importante las cargas eléctricas que tienen las proteínas. Más importante son las cargas eléctricas que tienen los sulfatos, los fosfatos. Tanto proteínas como sulfatos y fosfatos tienen cargas negativas. Esas son las que dominan en el interior de la célula. Entonces la célula es siempre más negativa que el líquido extracelular. Si el líquido extracelular tiene una carga eléctrica de 0 milivoltios por la presencia del sodio, que no deja que los aniones hagan dominar ahí afuera, en el interior de la célula, ¿vean?, son más importantes las cargas negativas, ¿sí? Ahora, para muchas neuronas, el sodio y el potasio son los iones más importantes y las concentraciones de estos iones son establecidas por proteínas de transporte, como la bomba sodio y potasio, y de manera que la concentración intracelular de sodio es baja y la concentración intracelular de potasio es alta, ¿no? Dentro de una célula típica, la concentración de potasio es de aproximadamente 150 milivoltios y la concentración de sodio es de aproximadamente 5 milimoles, ¿no? O 5 miliequivalentes, 150 milimoles o 150 miliequivalentes, ¿no? Bien, si la membrana fuera de la célula típica, la concentración de potasio es de aproximadamente 5 milimoles o 5 miliequivalentes y la concentración de sodio es de aproximadamente 150 milimoles o miliequivalentes. Fíjense, aquí este símbolo no es menos, ¿no? No es menos 150, para que no se confundan. Tienes un marcador, puedes hacer el símbolo de aproximadamente ahí. ¿Vean? Esa como onda es aproximadamente y menos, en cambio, hace el símbolo de menos para que haya una diferencia. Es una raya, ¿no es verdad? ¿Sí? Porque por ahí atrás están mirando como una rayita y digo, ahí está menos 150. No es aproximadamente 150. Para que no quede nada claro. Bien, ahora, si
Si la membrana es permeable a un ion en particular, este se difundirá a favor de su gradiente de concentración, desde una región de mayor concentración a una de menor concentración. En la generación del potencial de membrana en reposo, los iones potasio se difunden a través de la membrana, dejando una carga neta negativa, porque los aniones grandes que no pueden cruzar de la membrana, proteínas, sulfatos, fosfatos, están dominando dentro de la célula, ¿no? Si sale el potasio, que es un ion positivo, va a haber más negatividad todavía en el interior de la célula. Bien, entonces, la membrana, el potencial de membrana se puede medir con un amplificador. En este experimento, la solución extracelular, ahora lo que vamos a ver, se conecta a tierra, literalmente a tierra, dicen, ¿no? Definida como 0 milivoltios. Entonces, la concentración extracelular que vamos a usar, que son diferentes tipos de soluciones, van a ser 0 milivoltios para marcar, porque va a haber la misma cantidad de iones positivos que de iones negativos. Para registrar el voltaje a través de la membrana se inserta un microelectrodo a través de ella, sin dañar significativamente la membrana. Normalmente el microelectrodo se fabrica tirando de una pipeta de vidrio delgada hasta una punta hueca fina y llenando la pipeta extraída con una solución salina. La solución salina va a permitir que haya una, digamos, conductancia, va a permitir conducir la electricidad, ¿no? Conduce esta electricidad como un cable cualquiera y va a hacer contacto con la solución intracelular, y de ahí vamos a recoger la carga eléctrica que está dentro de la célula. Un cable conecta el microelectrodo a la entrada del amplificador para que éste registre el potencial de membrana. El voltaje a través de la membrana entre las soluciones intracelular y extracelular conectado a tierra. Entonces vamos a tener dos microelectrodos en nuestras palabras. Uno que está conectado a tierra y otro dentro de la neurona o fuera de la neurona también, dependiendo del momento del experimento. El potencial de membrana y las diversas señales pueden observarse en un osciloscopio. Un haz de electrones se eleva o desciende según el voltaje al barrer una pantalla fluorescente. Los voltajes inferiores a 0 milivoltios son negativos y los superiores a 0 milivoltios son positivos. Para esta primera actividad, el tiempo de barrido se establece en 1 segundo por división y la sensibilidad en 10 milivoltios por división. Una división es la distancia entre las líneas de cuadrícula del osciloscopio. Bien, entonces, vamos rápidamente al experimento. ¿Qué equipo vamos a usar? Una neurona, dice, ¿no? Que va a tener tanto su axón como su soma. ¿Sí? Vamos a usar además 3 soluciones. Una control que es igual a la solución fisiológica, al que va a asemejar el líquido extracelular, una que tiene una baja concentración de potasio, alta concentración de potasio, y otra que tiene una baja concentración de sodio, poco sodio, ¿ya? Un microelectrodo que se va a introducir y se va a sacar de la neurona, un controlador del microelectrodo, un amplificador del microelectrodo que va a permitir llevar la carga eléctrica a una pantalla, a un osciloscopio, donde vamos a observar los voltajes que se van a desarrollar. Bien, entonces, ¿cuál es aproximadamente la concentración de potasio dentro de una célula típica? 150 milimoles, ¿no? Muy bien. Ahora, vámonos.
¿Cuál es la concentración aproximada de potasio fuera de una célula típica? 5, 5, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál será la concentración de sodio aproximada? Fuera, perdón, dentro. 5, ¿no? Sabemos que en este experimento nos está dando estas concentraciones. Sabemos que el sodio varía entre en realidad 10 y 14 milivoltios, pero ahora nos está dando este experimento concentraciones para igualar el voltaje y la osmolaridad. ¿Cuál es la fuera de la célula de sodio? 150. 150. Muy bien. Hemos hecho un repasito de las concentraciones y ahora nos vamos aquí. Dice que observemos que esta neurona que la tenemos aquí, digamos, está en una caja de Petri, ¿no? Y está tanto el cuerpo como el axón. Vean, el cuerpo mide unos 100 micrómetros aproximadamente, de 5 a 100 micrómetros. En cambio, el axón va a tener 0,5 micrómetros. Entonces aquí tenemos la neurona, ¿no? Y aquí el axón largo, ¿no? Está en una caja de Petri. Nos dice que seleccionemos el control para que este control, que es el líquido con las mismas concentraciones que el líquido extracelular. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tiene, vean, con relación al potasio, ¿cuánto tiene de concentración este líquido? 5 miliequivalentes, y sodio 150 miliequivalentes, ¿no? Como el líquido extracelular. Entonces este es el líquido control, y que dispensemos ese líquido control. Entonces lo que vamos a hacer es dispensar este líquido extracelular. Ahora nos pide que apliquemos el botón 1 del manipulador del microelectrodo. Es decir, este es el microelectrodo, este es el cable a tierra. Antes repasemos. ¿Qué equipo estamos usando? Los tres líquidos. Este líquido, el control, que tiene las mismas características que el líquido extracelular. Este que tiene un potasio alto. Fíjense, tiene ¿cuánto de potasio? 25 milimoles. Para equilibrar, se ha bajado la concentración de sodio a 130 milimoles. Y este otro líquido que es bajo en sodio, que tiene ¿cuánto de sodio? 30 milimoles. Y el potasio es normal. Lo que se ha aumentado, se ha añadido aquí, son otros cationes de carga positiva para reemplazar al sodio que se ha disminuido. Con cationes que no son permeables en la membrana. El único catión permeable aquí es el sodio, porque va a ir hacia un lugar de baja concentración. Bien, además tenemos la caja de Petri con la neurona. Tenemos este microelectrodo, que es el que va a medir los voltajes. Este es el que está a tierra, ¿verdad? Está tocando la solución extracelular, ¿no es verdad? Entonces, este líquido en este momento está, digamos, ¿a cuántos milivoltios? ¿Cuánto será? 0. 0, ¿no es verdad? 0 milivoltios. Y tenemos el amplificador, el osciloscopio, donde vamos a ver los potenciales, y finalmente el manipulador o el controlador del microelectrodo, de este microelectrodo que tiene que moverse y ingresar a la célula o tocar con el líquido extracelular. Y luego tenemos el registro de los datos, ¿no? Que se van a ir registrando los datos. Ahora nos pide seleccionar uno. Aquí vamos a poner. Vean lo que va a ocurrir. Dos cosas que tienen que ver. Uno es lo que va a ocurrir con el microelectrodo.
que va a ingresar a la caja de Petri y dónde se va a ubicar y qué va a pasar en la pantalla, porque la pantalla nos va a medir el potencial de acción por una parte y el tiempo en segundos, ¿no? Que va a tardar en producirse o no el potencial de acción. Bien, entonces veamos qué ocurre. Fíjense qué es lo que estamos viendo. ¿Dónde está el microelectrodo? El microelectrodo está al lado del cuerpo de la neurona, pero no está dentro de la neurona, está al lado. ¿Qué está tocando entonces el microelectrodo? El líquido extracelular. ¿Y cuánto es el voltaje? Cero, ¿no es verdad? 0 milivoltios. Entonces vamos a grabar toda esta información. La concentración del líquido extracelular, la posición del microelectrodo y el voltaje. ¿Cuánto es el líquido extracelular? Control, ¿no? 150 con 5 de potasio. ¿Y dónde está? Fuera de la célula y del cuerpo de la célula. Y el voltaje, 0 milivoltios. Ahora nos pide que toquemos el botón 2 del manipulador. ¿Y qué ocurre? Fíjense, ahora sí, el microelectrodo ha pasado la membrana de la neurona y está dentro de la neurona. ¿Qué está midiendo? La diferencia de carga eléctrica entre el líquido extracelular, que es 0, y el interior de la neurona. ¿Cuánto había sido? Menos 70. Menos 70, fíjense, está aquí, ¿no? Vamos a grabar entonces. Y ahí está, fíjense, 0 en la posición 1 cuando está fuera y cuando está dentro de la célula, menos 70. ¿Sí? Ahora, estoy aquí. Una pregunta. ¿Cuál es la polaridad del potencial de membrana en reposo? ¿Positivo, negativo, sin carga? Negativo. Negativo, ¿no es verdad? ¿Cuánto en este caso? Menos 70. Comprobamos la respuesta, correcto. Bueno, ahora nos pide que movamos nos pide que movamos al punto 3. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido el microelectrodo? Hacia el líquido extracelular, al lado del axón, en este caso, ¿verdad? De aquí se ha trasladado aquí, está junto al axón, pero no está dentro del axón. ¿Y cuánto es el voltaje? 0, porque no hay diferencia de voltaje entre lo que está midiendo el microelectrodo y lo que está midiendo el cable a tierra, ¿no? Bien, entonces vamos a grabar. Y ahora nos pide que apliquemos el botón 4. ¿Qué ha pasado? Nuevamente ha bajado el voltaje. ¿A cuánto? Menos a menos 70. Lo que quiere decir que, vamos a grabar para que se pueda ver bien, fíjense, tanto el axón como el interior del cuerpo de la célula, de la neurona, tienen el mismo voltaje, menos 70 milivoltios, ¿no? No hay variaciones en el potencial de membrana en reposo del axón o del cuerpo de la célula, porque al final de cuentas, ¿qué es el axón? Es solamente una prolongación del soma, ¿no? Tiene las mismas características de líquido intracelular. Bien, entonces, hasta aquí vemos qué pasa con las concentraciones de líquido que son similares al líquido extracelular, el líquido control.
¿Qué significa que el voltaje justo dentro de la membrana es negativo? Hay exactamente el mismo número de cargas negativas y positivas dentro de la membrana. Hay más cargas negativas que positivas dentro de la membrana. Hay más cargas positivas que negativas. ¿Cuál será? 2, ¿no? Hay más cargas negativas. Bien. Le enviaron nuestra pregunta. Ahora, esta es una pregunta para pensar. La membrana de la mayor parte de las células, incluidas las neuronas, contiene o tiene canales de potasio abiertos, ¿no? Canales pasivos de potasio abiertos. Estos canales se llaman canales de fuga. Esta traducción está un poco enrevesada, pero recuerdan, hemos hablado de los canales de fuga, que son los que establecen el potencial de membrana en reposo. Si no, van a repasar después, son importantes estos canales. Hay tanto canales de fuga para potasio como para sodio. Entonces, estos canales son pasivos, no necesitan de una carga eléctrica ni de un ligando para abrirse, están abiertos, ¿sí? Ahora, si estos canales, si aumenta la concentración de potasio o disminuye la concentración de potasio en cualquiera de los dos lados de la célula, ¿hacia dónde va a ir el potasio? ¿Hacia dónde va a fugar o hacia dónde va a ir el potasio? ¿De dentro a afuera o de afuera a adentro? De dentro a afuera. De dentro a afuera, porque ¿dónde está más el potasio? En el interior. Adentro, ¿no es verdad? Entonces va a salir fuera de la célula, ¿no? Va a difundir fuera de la célula. Bien, recuerda, el potasio siempre sale, porque hay más potasio dentro de la célula. Ahora, ¿qué sucederá con el potencial de membrana en reposo si aumenta la concentración de potasio en el líquido extracelular? ¿Sí? Como es en esta otra solución, fíjense, vamos a tener 25 miliequivalentes de potasio en el líquido extracelular, más potasio que el normal. ¿Qué sucederá? El potencial de membrana en reposo se volverá más negativo, el potencial de membrana en reposo se volverá menos negativo, o el potencial de membrana en reposo no cambiará. ¿Qué opinas? Dentro de la célula hay 150 miliequivalentes de potasio y ahora fuera de la célula 25 miliequivalentes de potasio. O sea, los canales de fuga están ahí. ¿El potasio hacia dónde va a difundir? Hacia afuera de la célula. Ahora, esa salida del potasio va a hacer que el potencial de membrana en reposo no cambie, que el potencial de membrana en reposo sea más negativo o que el potencial de membrana en reposo sea menos negativo. ¿Por qué será? Más menos. Más negativo. Más potasio va a salir de la célula. Va a salir menos potasio de la célula, porque, fíjense, si la gradiente de concentración es menor en este caso, si la gradiente de concentración aumentara, ahí saldría más potasio. Pero como la gradiente está disminuyendo entre 150 y 25, hay menos gradiente que entre 150 y 5, ¿no? Entonces, aquí el potencial de membrana en reposo se volverá menos negativo, ¿ya? A veces esto, como estamos hablando de negativo y positivo, suele confundir lo que es más negativo o menos negativo. ¿Qué será más negativo? ¿Menos 80 milivoltios o menos 100 milivoltios? ¿Qué será menos negativo? Menos 80. Menos 80, ¿no es verdad? Menos negativo. Entonces, aquí quiere decir que el potencial de la membrana en reposo será menos que menos 70. Bien, entonces pongamos
que se volverá menos negativo y enviamos la pregunta. Ahora modificaremos, dicen, las concentraciones de los iones en el líquido extracelular. Primero vamos a modificar la concentración de los iones potasio. Vamos a aumentar la concentración de iones potasio en el líquido extracelular. Entonces, lo que nos está pidiendo que en este momento hagamos un clic al potasio, sale la anterior solución y ahora está entrando la solución rica en potasio. Ahora ya se ha modificado, ¿no? Bien, entonces, una vez, ahora registraremos los datos, eso nos está pidiendo, ¿no? Para que veamos qué está pasando aquí. Fíjense que han observado en el osciloscopio cuánto va a ser, cuánto está el potencial de membrana en reposo. Menos 40. O cuánto está marcando el voltaje. ¿Esto qué significa? Que hay una diferencia de menos 40 milivoltios entre el líquido extracelular y el axón. Porque ¿dónde hemos dejado al microelectrodo? Dentro del axón. En este momento está viendo la diferencia de voltaje que hay entre el líquido extracelular y el axón, ¿no? Vamos a grabar entonces, porque vean el microelectrodo, no está afuera, no está aquí, está dentro. Ahora sí, vamos a cambiar la posición del microelectrodo. Vamos a activar el botón 3. Ahora está fuera. ¿Y a cuánto ha ido? 0. Porque no hay diferencia entre lo que está midiendo el microelectrodo y tierra, ¿no? Registramos datos. Ahora vamos a poner 1. ¿Dónde está el microelectrodo? Fuera de la célula. Grabamos y está marcando ¿cuánto? 0, ¿no? Y ahora vamos a ponerlo dentro de la célula. ¿Y cuánto está grabando? Menos 40. Bien. Pues ustedes vean, vamos a hablar mucho en varios, ya con la neurona, con el músculo y con el músculo cardíaco, de lo que es la hiperpotasemia y la hipopotasemia. Claro, ustedes tienen que tener en cuenta que, fíjense cómo ha cambiado el potencial de membrana en reposo cuando aumenta la concentración de iones potasio en el líquido extracelular. Este suele ser una situación que se da y a eso se le llama hiperpotasemia, que puede ser mortal, potencialmente mortal, ¿sí? Tanto corresponde a la conducción de la carga eléctrica por las neuronas, como en especial a lo que sucede en el corazón, que puede provocar arritmias, puede provocar paro cardíaco, el aumento del potasio. ¿Por qué? Porque cambia la relación entre la concentración de líquido intra y extracelular y los potenciales de acción se van a ver afectados, ¿sí? Bien, ahora veamos qué sucede con el sodio. Ya hemos terminado este experimento. Vean, ahora vamos a seleccionar nuevamente el control, ¿ya? Sale la concentración rica en potasio, entra la de control. ¿Y qué estamos viendo con el control? Que es similar al líquido extracelular, que ha vuelto a potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Digamos, ha vuelto a la normalidad, ¿sí? A lo que es normalmente. Entonces, aquí vean qué diferencia más grande. ¿Cuántos milivoltios hay de diferencia entre el potencial de membrana en reposo con el líquido extracelular en concentraciones normales con
el potencial de membrana en reposo con la hiperpotasemia, 30 milivoltios, que eso afecta a la excitabilidad de la neurona, afecta a la excitabilidad del nódulo sinusal, afecta a la excitabilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? Bien, ahora nos va a pedir, y hemos puesto, entonces hay que tener en cuenta que tenemos este efecto, ¿no? Ahora dice, ¿qué efecto tiene el aumento del potasio en la difusión neta? ¿Aumenta la difusión o disminuye? Lo que hemos visto hace un momento, ¿aumentó la difusión o disminuyó la difusión de potasio? Disminuyó, salió menos potasio, por eso también se ha vuelto la neurona menos negativa, no ha sido tan negativa, menos negativa. Disminuye la difusión neta de potasio. Comprobamos la respuesta y enviamos la pregunta. Ahora disminuirás las concentraciones de sodio. ¿Sí? Vamos. Apretamos esto. Y vean, ya sale la concentración de control y aumenta la concentración de sodio, ¿no? ¿Qué ha pasado al aumentar la concentración de sodio? Recuerden, ¿dónde está el electrodo? Está dentro de la célula. Aquí está el electrodo ahorita. No está afuera. Y el electrodo o el tierra está afuera. Pero aquí está en el cuerpo de la neurona. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál será el potencial de membrana en reposo ahora? ¿Más positivo o menos positivo? ¿O más negativo o menos negativo? No está positivo. Menos negativo, ¿no? Veamos cuánto menos negativo. Vamos a ver, porque además ha bajado, clarito, ¿no? Ahora vamos a poner, registramos los datos y vean, menos 72 milivoltios. Entonces la célula se ha vuelto menos negativa. Ya no es menos 70, sino menos 72. Sigamos con nuestro experimento entonces. Ahora dice, ¿en qué dirección iría el sodio si se mueve a través de la membrana por los canales de fuga que están abiertos? ¿A dónde iría el sodio? Dentro de la célula, difundirá dentro de la célula. Porque la concentración de sodio es mayor fuera de la célula que dentro de la célula. Pero fíjense, aquí la concentración de sodio ha variado muchísimo. ¿Cuánto de sodio hay en esta solución? 30. 30, no los 142. ¿Ya? Estos cationes no van a influir, no van a pasar al interior de las células, se van a quedar afuera nomás. El único que va a difundir es el sodio, pero va a difundir. ¿Por qué? Porque fuera de la célula hay 30 y dentro de la célula hay ¿cuánto? 5. Entonces la difusión se va a dar, pero no va a ser una difusión tan intensa, ¿no es verdad? Va a difundir menos porque hay una menor gradiente de concentración. Bien, ahora, ponemos pregunta y nos pide que seleccionemos uno. Que seleccionemos uno. ¿Cuál es la posición de uno? Fuera de la célula. ¿A cuándo ha vuelto? A 0. Vamos a poner nuestro... Luego nos pide que seleccionemos 3. ¿Dónde es 3? Fuera del axón. Sigue en 0. Grabamos. Y finalmente nos pide que seleccionemos 4. Nuevamente, vean, se pone negativo. ¿Cuánto? Menos
72. Ahora, reflexionemos un poquito. ¿Cuál de los dos iones ha influido más en el potencial de membrana? ¿La diferencia de la concentración de potasio en el líquido extracelular o la disminución del sodio en el líquido extracelular? ¿Cuál ha influido más? El potasio. Potasio, ¿no? Estamos bien. Entonces, ¿cuál será el ion más peligroso en que aumente en el líquido o disminuya en el líquido extracelular? El potasio. Hay que tener en cuenta que una disminución del potasio puede ser mortal para la generación de potenciales de acción, porque más allá vamos a ver que la osmolaridad depende del sodio, o ya hemos visto también en la anterior clase, y entonces aquí ¿qué puede pasar si varían las concentraciones de sodio? Ya no va a influir tanto en la producción de potencial de membrana en reposo y la despolarización, sino que va a influir en básicamente la cantidad de líquido que circula entre las células. El sodio es otra su función, fíjense, va a influir mucho en que la célula se deshidrate o explote, ¿no es verdad? De acuerdo a la concentración de sodio intra o extracelular. Bien, entonces hemos terminado este experimento. Tenemos tiempo. Ya no, quería que veamos uno más, pero ¿qué opinan de esta pregunta? Al cambiar el sodio, entonces, no modifica significativamente el potencial de membrana, ¿no? ¿Qué sugieren los resultados sobre la cantidad o el estado abierto o cerrado de sodio? Respecto a los canales de sodio de la membrana en reposo en una neurona, ¿los canales están en su mayoría abiertos o los canales están en su mayoría cerrados? Cerrados, ¿no? Bien. Cerrado porque si no llega a la membrana de excitación ello no se abre. Se registró un potencial de membrana negativo cuando la punta del microelectrodo fue en la solución extracelular, justo dentro del cuerpo, justo dentro del axón, tanto dentro del cuerpo como del axón. Tanto del cuerpo como dentro del Tanto del axón. cuerpo y del axón. Veamos estos resultados, ¿ven? Y ven cómo han ido cambiando, ¿no? Y creo que aquí hay una... Bueno, ya no nos va a dar tiempo. Hay una sobre también las características, quería que lo veamos, pero ya no tenemos tiempo. Necesito una arieta. La ranita. Entonces yo voy a la ranita y voy a empezar a diseccionar ahí. ¿Qué me estaba diciendo? El umbral también del Está potencial cerrado. de acción. Solo se abre cuando hay un potencial de acción. O sea, cuando Ya, hay un estímulo, cuando hay un estímulo, algo que estimula, se abre y va a ingresar el sodio y va a aumentar más el potencial, ¿entiendes? Mientras no haya nada, está cerrado. Mientras no haya nada, un episodio, como dice el libro, no va a haber canales que estén abiertos. A ver, rápidamente, en esta ya está la lista también. En esta actividad explorará los cambios del potencial que ocurren en el axón, ¿ya? Aquí vamos a tener un otro equipo para utilizar. No, ya se colgó. Pues no haber llegado en inglés. Aquí vamos a tener otro equipo que vamos a utilizar. Un axón, una cámara para el nervio, un osciloscopio, un estimulador para el voltaje
también unos cables que nos van a servir para estimular y una pantalla para registrar. Rápidamente, con sus conocimientos que tienen ustedes, a ver, los axones son conductores de señales químicas llamados potenciales graduados, haces de nervios, los sitios de potenciales receptores graduados en las neuronas sensoriales o estructuras largas y delgadas que se extienden desde el cuerpo de una célula neuronal. ¿No es verdad? Vamos por la respuesta. Vamos por el próximo. ¿Cuál de los siguientes es más fácil? ¿Registrar potenciales de acción extracelulares o intracelulares? Bueno, extracelulares. Extracelulares, ¿sí? Podemos ponerlos extracelulares. Intracelulares. Extra. Extra. Sí. Porque podemos recoger afuera esto, ¿no? Y no meter adentro de la célula un único electrodo. Se pudo hacer con una sola célula, con el calamar aplicia, ¿no? Que mide 1 milímetro más o menos el axón. El potencial de acción se genera en el axón o cerca, ¿dónde? En el segmento inicial, la zona de activación, todo lo anterior. Todo lo anterior, ¿no? Porque así es, el potencial de acción se genera. El inicio de un potencial de acción en una neurona sensional del cuerpo sigue un potencial receptor despolarizante suficientemente grande. Ocurre cuando el potencial de membrana del cono alcanza menos 70, requiere una cámara nerviosa o ocurre dentro de las dendritas. Sigue un potencial receptor. ¿Por qué? No. ¿Ve? No. Sigue un potencial. Porque la neurona o la fibra nerviosa, ¿por qué se despolariza? Porque sensitiva. Hablamos de la neurona sensitiva. ¿Por qué se va a despolarizar? Porque primero se despolariza el receptor. La despolarización del receptor, el potencial del receptor va a pasar hacia la neurona o la fibra nerviosa y recién esta se va a despolarizar. ¿Sí? Bien. Vámonos. A ver, vean, aquí vamos a ver cómo se producen los potenciales de acción. Aquí tenemos una cámara nerviosa, ahí está el axón. Tenemos 3 segmentos del axón, un segmento de estimulación y el osciloscopio recoge también la estimulación aquí el segmento 1 y el segmento 2, cada uno conectado con transductores de señales que van a recoger la carga eléctrica del axón. Este va a estimular al axón y estos otros van a recoger la carga eléctrica del axón. Ahora está el axón en 5 milivoltios, ¿no? Ajuste, perdón, en 0. Nos pide que ajustemos a 10 milivoltios, ¿no? Una carga de 10 milivoltios. Vamos a poner 10 milivoltios. Aquí vayamos. Vamos aumentando. Ya estamos en 10 milivoltios. Y estimulamos. ¿Vean? Vamos a hacer un estímulo de 10 milivoltios. ¿Qué hemos visto? Que al estímulo verdaderamente no se ha dado aquí. Ha habido una descarga de 10 milivoltios. Pero se han producido potenciales de acción. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha producido un potencial de acción? No hay umbral, ¿no? No se ha llegado al umbral de despolarización. Ahora nos pide que aumentemos el voltaje, ¿no? Y veamos qué va a ocurrir conforme vayamos aumentando el voltaje.
vamos seleccionando la información. Aumentamos a 20. ¿Qué pasó? Ahora sí, ha pasado el umbral y fíjense, la neurona se ha despolarizado, ¿no? Incluso podemos aumentar a... ¿Qué ocurrirá si aumentamos el voltaje a 30? Ya está. Debe haber pregunta aquí, sí. No, ya vámonos. Lo que les digo, lo que les quería decir es que si aumentamos el voltaje, ¿ustedes creen que el tiempo que tarda desde el segmento 1 al segmento 2 va a disminuir o va a mantenerse? ¿Qué ocurrirá? ¿Se disminuirá o se mantendrá? Se va a mantener porque no va a tener mayor influencia el aumentar el voltaje con el tiempo en el que se despolariza todo el axón.